Periodista, trabaja en Página 2 en Radio Nacional Rock y es el autor, el coautor, junto a Luciana Rosende, de Los días sin López, el testigo desaparecido en democracia. Werner, placer saludarte. Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue. Lo mismo digo. ¿Cómo ¿Cómo estás? andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bien. Bueno, Werner, tenemos acá el libro en la mano. ¿Qué expectativas, qué reflexiones? Imagino es como un hijo, ¿no? Cuando sale, después de tanto tiempo de investigación, tener ya en lo que tiene que ver las librerías a Los días sin López. ¿Qué expectativas te trae este libro? Sí, totalmente. Es un trabajo de 2 años y medio aproximadamente, casi 3, que hicimos con Luciana, de investigar sobre, tratando de reconstruir la vida de López por un lado, y tratando sobre todo de ver qué pasa con la causa judicial que investiga su segunda desaparición. Y la verdad que nuestra expectativa en el libro, honestamente, sería, ojalá que pudiera ayudar a que esta causa se destrabe y siga avanzando, cosa que no ocurre hace bastante tiempo. Una pregunta que me viene, Werner, y es, digamos, es un tema, bueno, esto en 2006 y viene y viene y viene. Preguntamos acerca de por qué pasó lo que pasó con Jorge Julio López. Digamos, qué reflexión, digamos, por qué pasó. Digamos, es una pregunta que uno se hace continuamente, decir, ¿por qué pasó esto? Claro, hay que empezar a poner en contexto cómo ocurrió la desaparición de López para entender eso. La desaparición de López ocurre en el primer juicio que se abre después de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, y de que la Corte las declarara inconstitucionales, ¿sí? Ahí es donde lo desaparecen a López. Era la punta de lanza de todos los juicios que hemos visto en estos años que se hicieron a los represores de la última dictadura, ¿sí? No es cualquier juicio en el que ocurre. Y en tanto, si uno piensa en eso, empieza a darse cuenta de que lo que buscaban los que desaparecieron a López era frenar no la condena de Checolás, que ya estaba prácticamente concluido ese juicio, sino todo lo que iba a venir, ¿sí? Me parece que si uno piensa en cómo fue el juzgamiento en los años 80 en la Argentina, con los alzamientos carapintadas que buscaron condicionar y frenar los juicios, acá lo que se intentó es esto mismo, pero ya no a través de por un alzamiento carapintada, que era a lo que evidentemente no podían recurrir, sino del secuestro y la desaparición de un sobreviviente de los campos de la dictadura, un testigo y un querellante en esta primera causa, ¿sí? Yo creo que eso ayuda un poco a entender por qué ocurrió lo que ocurrió. Y lo segundo sería pensar por qué López, ¿no? Ahí me parece que la clave está en que de quienes podían llegar a secuestrar, López por ahí era el que era el eslabón más débil de la cadena, no sé si me explico, era una persona de avanzada edad, que vivía en un barrio periférico de La Plata, muy cercano a zonas rurales, ¿sí? Donde por ahí era más sencillo para estos tipos organizar la logística de un secuestro, ¿no? Es muy valioso lo que vos planteás en el concepto de esta desaparición por duplicado, ¿no? La desaparición en un momento y a partir del otro, el ejemplo de la impunidad, ¿no? Que marca también el tiempo de más allá de la cuestión del hecho puntual. A mí tenía ganas de preguntarte el tema, a partir de la investigación que vos nos narrás a partir de tanto tiempo, digamos, ¿qué anormalidad judicial te llamó la atención? ¿Qué situación anormal, más allá del hecho puntual, en la cuestión judicial que está siempre en boga, ¿no? En la discusión cotidiana, te llamó más la atención? Hay un montón, la verdad, hay un montón. La verdad que la causa estuvo en manos de la policía bonaerense durante 1 año y medio, ¿sí? La policía bonaerense es la que lo secuestró a López la primera vez, ¿sí? Por lo tanto, la verdad es que no parecía lo más indicado que fueran los que investigaran su segunda desaparición. Eso me parece que es un primer punto que hay que tener bien en claro. Durante el tiempo que estuvo la bonaerense al frente de la causa, las sembró de pistas falsas y hasta disparatadas, te diría. Investigaban pistas de videntes, pistas de pendulistas, cualquier disparate menos investigar a los represores, que eran los principales sospechosos de la desaparición de López, ¿sí? Hay por ejemplo, un caso en el cual una persona se presenta en la causa y dice que tiene una hermana que vive en Perú, que por la noche se convierte en una mujer, en un águila, y que vuela convertida en águila por la provincia de Buenos Aires y lo ve a López en tal lugar. Y a eso ¿Esto es serio? No lo puedo creer. esto está en la causa, sí. A este lugar se manda a 3 dotaciones de la policía a ver si López está en este descampado. Ahora, investigar en torno a Checolás, eso no se hace hasta muy, muy tarde, ¿sí? Durante los 3 primeros meses la causa fue una causa por averiguación de paradero, ¿sí? Luego
federal y recién al año y medio se separa la bonaerense y se empieza a investigar como lo que es una desaparición forzada, ¿sí? Pero pasó un año y medio de la desaparición de López antes de que se empezara a investigar como desaparición forzada. Una pregunta, Werner, que me viene es la respuesta política que tuvo el gobierno de por aquel entonces, Néstor Kirchner. ¿Qué intenciones, qué consideraciones te vienen al respecto a partir de la información que recolectaron junto con Luciana? Bueno, a ver, lo que nosotros hicimos fue entrevistar a algunos funcionarios políticos, algunos quisieron hablar, otros no. Uno de los que entrevistamos es a Felipe Solá, que en ese momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Solá lo que nos cuenta es que el clic, si se quiere, lo hacen cuando desaparece Luis Jerez, más o menos aproximadamente a los 2 meses y pico, casi Me 3 acuerdo, que estuvo Sí, 10 bueno, días, ¿no? Y después apareció. estuvo unos días y apareció, sí. Pero más allá del caso de Jerez, lo interesante es que ahí es cuando hay una reunión en la que están Solá, Kirchner, Emilio Pérsico, alguno más, en la que Kirchner dice, no, si estos tipos quieren frenar, tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que avanzar para que los juicios vayan al doble de velocidad de lo que van ahora y así se den cuenta de que esa estrategia no les va a servir para nada, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí es cuando Kirchner habla por segunda vez en cadena nacional y dice, este presidente no va a permitir ningún tipo de amnistía, no vamos a hacer la extorsión, y los represores tienen un solo lugar en el que estar, que son las cárceles comunes, ¿sí? Esto lo dice Kirchner en cadena nacional, y de hecho lo que hemos visto estos días es que los juicios avanzaron pese a la desaparición de López, ¿sí? Este es por ahí un aspecto de la respuesta política que para mí fue decisivo para que los juicios avanzaran. Evidentemente existía ante esto, lo que buscaban era justamente lo contrario, que el gobierno retrocediera. Sí, generarle miedo a los testigos 80. también. ¿Cómo? Generar miedo también a los testigos de las Generar diferentes miedo a los causas. testigos, generar terror en la sociedad y que el gobierno retrocediera, diera marcha atrás con la política que se había iniciado de juzgamiento de los represores. Yo te decía, esto es un aspecto. El otro aspecto que para mí es más negativo es que en la causa López no hubo la misma decisión política de empujar a todos a que se investigue. Quedó medio en manos, como te decía, de la policía bonaerense y de la burocracia del Poder Judicial, ¿sí? Y así es como hoy estamos sin ningún imputado y sin ningún procesado en la causa. Estamos hablando con Werner Pertot, es periodista, está en Página 12 también en Radio Nacional Rock. Te quería consultar y hablando un poquito más que nada del proceso, ¿no? A mí me interesa mucho el proceso que tiene que ver con la investigación del libro. ¿Cómo es escribirlo con una dupla, en este caso con Luciana? No es tan común a veces sí, a veces no tanto. ¿Cómo es el proceso de la formulación, ¿no? De la investigación a partir de la acumulación de toda la información que tuvieron ustedes? ¿Cómo se plasma? ¿Cómo es el diálogo? ¿Cómo es la negociación? Bueno, a ver, nosotros en realidad hicimos buena parte de las entrevistas juntos, algunas las hicimos por separados, pero la grababa el otro, como para que todos más o menos supiéramos todo. Fichamos un montón de documentos judiciales, de libros, ¿sí? Y cuando todo eso estuvo más o menos cocinado, es decir, estaban las entrevistas grabadas, estaban las fichas, ahí nos dividimos un poco los capítulos que íbamos a escribir cada uno, es decir, no escribimos los dos a la vez el mismo capítulo, por Claro. una cuestión también de tiempos, ¿no? Y después el otro hacía correcciones sobre ese capítulo y en general todos fuimos corrigiendo todo hasta que más o menos quedó un único estilo en el libro, que es el estilo conjunto de los dos, ¿sí? Esa fue un poco la manera de dividirnos. A ver, no hubo un único criterio. En general, como Luciana es historiadora, ella tomó a su cargo más los capítulos que tienen más que ver con la reconstrucción de aquellos fragmentos de la vida de López que pudimos reconstruir. Yo tomé más los que tienen que ver con la causa judicial, pero ella también escribió algunos de los de la causa judicial, es decir, por eso te digo, no hay un único criterio, pero bueno, se puede y se pudo hacer, de hecho, lo pudimos hacer juntos. Bien, eso es importante, porque a veces cuesta en la cuestión también de ponerse en Sí, común. No es tan sencillo, digamos, parece que sí, bueno, uno articula a partir de la escritura, pero en este caso puntual de investigación y después de tanto tiempo que estuvieron investigando el tema, me imagino que no debe ser sencillo, pero está muy bien como lo narrás. Werner, la última pregunta y consultarte más que nada en lo que tiene que ver con la actualidad. Hablamos de La Plata, hablamos de la policía bonaerense, hubo cambios, está Alejandro Granados, ¿qué impresiones, qué pensás, digamos, a partir de que sabemos que es los viejos caciques, ¿no?, del conurbano, lo ves con una posibilidad de cambio? ¿Qué reflexiones te vienen con respecto al tema? Sí, es un cambio, pero hacia atrás, me parece. En general, yo te diría, yendo más allá de Granados, digamos, hubo un intento de reforma
de la policía bonaerense por parte de León Arlañán, que uno puede valorarlo más o menos, pero que iba en una dirección de que la policía tuviera una conducción civil. A partir de que Scioli asume el gobierno, hay una contrarreforma donde se le devuelve un montón de autonomía a la policía bonaerense, sí, se le devuelve la figura del jefe de policía. Como jefe de policía está Maskin, que es uno de los que intervino en la causa López, y los organismos de derechos humanos le pidieron a Scioli que lo exonerara, Sí, y en lugar de eso lo puso como jefe de la policía, así que es un cambio en un sentido, te diría, de que la bonaerense ha recuperado mucho poder en todos estos años. Y una cosa más que te quería decir, que no me quería olvidar, sí. es que cuando nosotros empezamos con el libro teníamos esta idea de que en la causa no había nada y que no se podía saber nada sobre López, y a medida que fuimos investigando nos encontramos con que hay líneas en la causa judicial que sí conducen a lo que podrían ser los responsables de la desaparición de López. Y esas líneas son, dichas muy sintéticamente, una que conduce al entorno de Checolás, otra que conduce a los policías que mencionó López, y una tercera, que la contamos creo por primera vez en el libro, que tiene que ver con los penitenciarios bonaerenses, que también fueron juzgados luego por delitos de lesa humanidad y tenían mucho interés en que los juicios no avanzaran. Así que nosotros tratamos en el libro de dar todos los detalles sobre estas líneas y tratar de justamente mostrar qué cosas sí hay en la causa que pueden llevar a encontrar a los responsables. Bernard, muchísimas gracias, lo tenemos el libro, lo vamos a leer, te seguimos en Página 12, también en Radio Nacional, bueno, en fin, en varios lugares. Es un placer realmente que hayas estado en los micrófonos de Bonito Cuelgue. Por favor, gracias a ustedes. Bien, estamos hablando con Bernard Pertot, es periodista de Página 12, bueno, como ya decíamos, y tenemos en nuestras manos Los días sin López, importante libro para conocer una realidad del testigo desaparecido en democracia. Hablamos de Jorge Julio López.